creo cada vez más seriamente que una de las grandes mentiras que nos han incautado en las mentes de los jóvenes es que si estudiamos y tenemos un título universitario, el día de mañana nuestra vida iba a estar solucionada. Desde muy pequeñito se nos ha incautado esto en la educación. Tú, que evidentemente eres una persona mucho más curtida en este sector, creo que tu opinión es vital. Así que, señores, cuando queráis intervenir, yo os dejo la pregunta aquí. ¿Es una gran mentira la que nos han dicho desde el minuto cero? Mira, yo si quieres puedo empezar un poquito a hablar de, obviamente, mi propia situación. Como bien ha comentado, yo soy historiador, graduado en historia y, lógicamente, sabemos de sobra que la carrera tiene muy pocas salidas a nivel laboral, salvo ciertas circunstancias muy específicas. A ver, yo decidí en mi caso estudiar historia desde pequeño, me gustaba mucho la historia, etcétera. Y yo no me arrepiento. Ahora, también hubiera buscado otras salidas si hubiera tenido un conocimiento de base de las salidas que había en su momento. Lo que pasa es que todos somos de una generación de padres que han venido trabajando sin estudio y que conseguían un trabajo de cierta manera fácil. Mi padre, por ejemplo, fue mecánico en la Pegaso y él empezó con 14 años como aprendiz, se convirtió en oficial y él era un experto, él no necesita un grado formativo medio. Ahora prácticamente se exige todo, un título para hasta escribir en un lápiz, en un papel. Y es que llegamos al quid de la cuestión. Se nos empieza a montar que en épocas de nuestros padres ir a la universidad era como caché, en la élite. Y eso se fue naturalizando y claro, al naturalizarse, al darse sistema de becas, ayudas a todas esas poblaciones que obviamente no se podían permitir pagar una carrera universitaria, fomentando la idea a los hijos, que me parece lo más lógico posible, porque cada padre busca lo mejor para sus hijos, de estudiar y llegar a la universidad, tú ibas a tener una salida laboral. Eso era, a fin de cuentas, una mera ilusión de lo que es la realidad a futuro, porque prácticamente quitando, salvo muchas carreras descontadas de ciencia, puede ser medicina, alguna ingeniería informática o etcétera, la mayoría de las carreras tienes que buscarte la vida después. No te sale, terminas la carrera y te contratan, como es lógico. En el ámbito de la historia, por ejemplo, salvo que no tengas una oposición, prácticamente es que no haces nada. O te sacas un doctorado y a ver si acabas en la universidad trabajando. Pero ya incluso algún programa de arqueología, de archivos, bolsas, todo eso va por pura oposición. Por tanto, te ves con 30 años y sigues estudiando y no acabas teniendo nada claro hasta que tengas los 40 años tras intentarlo mucho, como es el caso de la docencia. Yo soy opositor para maestro en secundaria y prácticamente en apoyo a todos mis compañeros que han vivido ese proceso, que es un proceso injusto, un proceso arbitrario, y donde en el caso de Andalucía la Junta parece ser que cada año se busca la manera para cribar aún más gente y haber más personas y pocas plazas, te ves que aunque apruebes, estás en una bolsa ahí intermitente hasta el sueño de a ver si te toca ya la plaza. Y tú te ves ya con 30 y tantos años, con tu pareja, incluso teniendo hijos, una casa, lo que tú quieres es una estabilidad. Indiferente si tú estás enseñando historia, biología o lo que sea en el ámbito universitario. Y yo hablo desde mi propia circunstancia. Ahora, ¿qué se puede hacer? Al final muchas personas acabamos trabajando en otros sectores que no es lo nuestro. Al final hemos desperdiciado, feamente hablando, un tiempo precioso que podíamos haberse invertido en otras cosas y llegamos a ese plan. Mucha juventud se ve obligada con 30 años incapaces a pagarse un piso, a pagarse un coche o incluso si quiere formar una familia, ve con dificultad. Porque tener hijos se puede tener, pero la crianza, el mantenimiento no es lo mismo. Y al final te ves en trabajos donde ni siquiera eres capaz de lograr ese a nivel salarial eso. Ya luego las circunstancias del trabajo que te haya tocado, y que tú veas que tú puedas llevar adelante y al final ni siquiera un salario es suficiente. Necesitas que tu pareja también te esté apoyando y al final es un trabajo de dos cuando hace 30 años tu padre o tu madre trabajando solo se podían, con su mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas deshoras, que no quitamos, que no era más sencillo, sino era diferente, conseguías llevar adelante una familia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Todo el mundo,
todo el mundo ha decidido de que las carreras universitarias, de ser un elemento tan selecto, al ir todo el mundo se han desinflado sus capacidades o, como dices, ley de oferta-demanda. Ante tanta demanda, la oferta ha quedado tan reducida que ahora prácticamente inexistente y cualquier persona puede llevar una carrera, entonces ya pierde ese estatus de privilegio. Pero claro, ahora hacerte la pregunta, si tú trabajas de lo tuyo, ¿cuál es el salario que te mereces realmente? En mi caso, y así para finalizar, yo planteé incluso algún programa al ayuntamiento de mi ciudad para digitalizar archivos y a mí incluso me recomendaron de que en el proyecto no dejara de salario mínimo de 1.500 euros porque tengo estudios superiores. Obviamente eso ya es una historia a la larga que si el ayuntamiento quiere cogerlo. Obviamente eso se ha quedado en Bavia, etcétera, pero claro, a mí es que fue una persona propiamente del ayuntamiento que me lo dijo. Nunca pidas con tus estudios un sueldo mínimo de 1.500 euros. ¿Y qué son 1.500 euros realmente? A día de hoy, con todo subiendo la inflación que tenemos, etcétera. Es nada. Al final son 1.500 euros que no te corresponden a nada. Y al final te sigue costando lo mismo. Es como que es la historia de nunca acabar, la historia interminable. Y es, a fin de cuentas, a nivel personal, un desastre a generar porque ves que tus objetivos, que podían haberse cubierto hace 30 o 40 años de otra manera, nunca los terminas de terminar. Y es una lástima, porque así muchísimos jóvenes con muchísima formación lo que han hecho opción es irse fuera. ¿Y por qué tenemos que permitir que jóvenes con tanta formación, tanto trabajo, tanto se nos vaya fuera cuando pueden invertir en nuestro país? Desgarrador, absolutamente. No, desde luego, Javier. vamos. No, yo lo entiendo perfectamente, porque yo también me gustaba mucho la historia y me habría gustado también ser historiador en el futuro, pero al final me decanté por otra cosa. Y tengo amigos también que son historiadores y están igual que tú. O sea, y además yo sé que los historiadores son las personas que probablemente más les gusta su trabajo, porque tienen una ansia de conocimiento y de no querer parar, que es impresionante, y les gusta tanto el trabajo, y la verdad es que es injusto, tío. Es injusto que no se encuentre un trabajo tan fácil, tío. Claro, es complicado, pero vamos, yo estoy trabajando en otra cosa. Claro, es que no te queda otra, tío. Claro, no me ha quedado otra. Y yo me he esforzado lo máximo posible, pero claro, tú llegas a casa y te dices, ¿para qué tanto esfuerzo, tanto esfuerzo? Y es comprensible. Yo entiendo que mi grado no tiene tanta salida laboral, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que puede producir a nivel como otros sectores? Es el problema. Por eso muchas veces las humanidades tienen esa problemática. Mucha gente con mucho amor por lo que está haciendo, como tú mismo has comentado, Javi, pero al final a nivel práctico no se llega más y es una lástima. Pero te sorprendería lo importante que es la historia. La historia y la filosofía. Yo creo que son todas las cosas más importantes, si se estudian bien y si se enseñan bien también. Porque hay historiadores que también tienen telita y filósofos también, profesores de filosofía que también. David, si nos puede dar alguna alternativa mejor. Mira, yo para añadirme aquí al club, yo también vengo de una de esas disciplinas que tiene una salida laboral un poco antipática. Yo soy geógrafo y aunque es verdad que es una disciplina que es un poco más abierta, pivota en más sitios, tiene una parte de ciencias naturales, otra de ciencias sociales, y la verdad es que todos mis compañeros de carrera que conozco están trabajando, algunos con sueldos más que decentes. Sí que es verdad que nos daban una cifra desoladora, totalmente desmotivadora antes de salir a la universidad, que era porcentaje hablo del año 2016, 2017, todavía saliendo de la crisis, porcentaje de personas que están ejerciendo una profesión relacionada con el título un año después de la carrera, 0%. Y luego a los 4 años el 25%. Es que son los datos que se mueven en esas disciplinas. Entonces, también entiendo que hablamos desde la parte más oscura. Las formaciones de humanidades tienen una salida más complicada, te exigen especializaciones de máster. Muchas veces, por ejemplo, mi carrera estaba muy orientada a la salida en administración pública, al menos aquí en Cataluña. Es verdad que tenía muchas opciones de oposiciones, ayuntamientos o a diputaciones, o aquí una cosa fantástica que son los consejos comarcales, que es otra institución más. Pero bueno, es verdad que mucha gente acaba trabajando otra cosa, de nada que tenía que ver. Aunque, a ver, también entiendo que para el público que se forma en humanidades tienes un poco que esperar esta circunstancia.
aunque al menos se agradece que esos títulos sí que sean habilitantes para trabajos que, aunque no tengan que ver, sí que exigen una formación universitaria por algún tema en concreto. Aunque muchas veces te acabas viendo en trabajos, bueno, de subsistencia, en trabajos que de mano de obra no cualificada. Entonces, si estudiar es un... Si que estudiar lleva al éxito es un mito, bueno, hay que valorarlo. En cierta parte no, porque hay una serie de disciplinas que sí que te pueden permitir ganarte la vida con una cierta solvencia. En la rama de ciencias de la salud ya no es tan así, porque es verdad que los estudiantes de medicina luego les espera un futuro bastante arduo hasta que consiguen una colocación. Con enfermería la verdad es que luego es bastante más sencillo. Los estudiantes de ingeniería, que parece una de las ramas que tiene una salida más acomodada, pues depende de la especialización, se tienen que ir fuera. O la rama de empresas en las que pueden ejercer su profesión, por ejemplo, aeronáuticas, es muy concreta y es difícil entrar, por lo que muchas veces se ven hasta obligados a emigrar a Alemania, a Reino Unido, a Estados Unidos o a China, lo que hace que perdamos un potencial intelectual inmenso, porque tenemos, ya en Europa Occidental en general, en España en particular, hay un problema muy grave de formación de ingenieros. Y después están estas carreras de la rama social, estilo administración y dirección de empresas, derecho, que tienen una acomodación en el mundo laboral más compleja de lo que parece. Y además es que a mi juicio, porque además esto lo viví como estudiante, hay una muy mala formación para la orientación laboral. Es decir, apenas se conoce la potencia que tienen los ciclos medios y los ciclos de formación superior. Hay una cosa, no sé si en el resto de España es así, pero en Cataluña sí, que es el curso puente, que es un año de formación que antes de formación de acceder al ciclo de grado superior, que es como una habilitación del bachillerato en 12 meses. Lo que está haciendo al chaval perder un tiempo, que pudiendo incorporarse al mercado laboral con años, lo haga como muy pronto, con 21, especializado. En ese sentido, yo tengo que decir, y es una cosa que he debatido alguna vez en algunos círculos, que en unos años poner muy de moda directamente la formación impartida directamente por empresas para entrar a trabajar directamente en esa empresa. Serán formaciones que valdrán dinero, como un título de máster, unos 6.000, 12.000 euros, para acceder a trabajar en esa empresa o en ese conglomerado de empresas. Es que es un futurible bastante potente. Yo, desde luego, que la crítica que puedo hacer es que, evidentemente, no conozco a nadie que trabaje de lo que haya estudiado. A nadie. Y además, el sector de las ciencias humanidades, evidentemente, es de los más fracasados en el mundo laboral porque, como tú bien dices, José, no hay oferta. ¿Cómo vamos a tener oferta, no? Si ni siquiera tenemos oferta de ingenieros. De que, por ejemplo, tú te puedes sacar un título muy importante como ingeniería, física, química, matemática, y aquí evidentemente no tenemos tejido productivo para aprovechar ese recurso que estamos produciendo. Es decir, estamos produciendo recursos humanos porque nosotros, tristemente, en el sistema capitalista, somos recursos humanos. El propio departamento de las empresas para gestionar a los trabajadores se llama Departamento de Recursos Humanos. Ni siquiera nos tratan como capital. ¿Por qué? Porque, como bien dice Diego Rusarín, nosotros somos altamente y fácilmente sustituibles. Por eso no somos capital. Y somos recursos. Pero con respecto al Estado, evidentemente, no puedes producir recursos que no puedes... aquí. Con respecto al Estado, no puedes producir recursos que no puedes aprovechar. Es decir, lo que tú también has dicho, José, y David también ha dicho, es de estamos produciendo matemáticos, ingenieros, químicos, médicos, y al finalmente los ves en Arabia Saudí, en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, que les ha costado cero. Cero. Es decir, y luego también nos preguntamos por qué cada chaval que se hace influencer y está cobrando, pues evidentemente mucho más que un médico, se va a Andorra. ¿Por qué? Pues porque evidentemente
no para él, quizás, pero para toda su generación el Estado le ha fallado. Claro. Entonces España le da igual. Y por eso hay tanta fracasología de nuestra nación, porque nuestra nación necesita urgentemente conocer tiempos mejores, porque es muy importante. El año pasado, 2020, no, disculpen, el año 2023, creo que fue el Instituto Nacional de Estadística publicó en el ABC la desgarradora cifra de que solamente en el año 2023 600.000 jóvenes españoles se habían marchado de España. Más de 500.000. Otro dato también desgarrador, muy conocido evidentemente, es que desde el año 2001 España no tiene natalidad a la alta. En el año 2001, antes de la crisis de Lehman Brothers, es decir, antes del COVID y antes de la guerra de Ucrania y antes de muchísima corrupción del PP y del PSOE. Es decir, que el problema ya viene de antes. Sí. Que España está sin oferta económica, sin ser productivos económicamente desde antes de la crisis del Lehman Brothers. Y otro dato desgarrador, y esto lo voy a preguntar también a vosotros. Vivir en el Estado, como también ha dicho David, haciendo oposiciones, ya bien sea en la docencia o en cualquier tipo de sector, mejor remunerado. Todo el mundo, yo voy a ser uno de ellos también. Se quiere vivir de oposiciones en el Estado. ¿Por qué? Porque es la única vía de estabilidad económica que hay. Es la única alternativa. El sector privado está tan mal, historiadores poniendo copas en Benidorm. Totalmente. ¿Qué estamos haciendo? Y luego, ¿quién se puede permitir a día de hoy estudiar 6 años de carrera de medicina sin trabajar al mismo tiempo? Pues evidentemente el que tenga una familia, afortunadamente unos padres vivos, con trabajo y que se pueda permitirlo. Pagar un piso de alquiler de una habitación en yo no sé dónde y pagarle al niño, pues evidentemente todos los gastos universitarios. Eso a día de hoy ya es prácticamente una ilusión. Y por eso se está incentivando muchísimo y están naciendo como de la espuma, están saliendo debajo de la roca FPs privadas, universidad privada online, que si universidad a distancia, que si graduado de 2 años, pero no es ni un título, ni tampoco es un máster, ni es un FP, que si cursos gratuitos para la bolsa, y que también hay muchísimas estafas de eso, que la gente ya no tiene. Y luego yo conozco de primera mano, y esto sí que es triste, gente que no dispone de sus padres y que ha venido aquí a este país a trabajar, a ganarse la vida y tiene unas ganas enormes, de verdad esto es tristísimo y a mí me parte el corazón. Que desearían estar en muchos puestos de nuestros jóvenes españoles para poder estudiar, tener una oportunidad. Y no pueden. No pueden. En fin. Luego, no sé si vosotros queréis comentar algo más antes de pasar al próximo tema. Bueno, yo creo que lo has dicho ya todo realmente. O sea, estamos siendo un país de panderetas. Como has dicho ya, hay muy poca gente que trabaja en nuestro país. Te tienen que ir al extranjero porque aquí es que no encuentran nada. Poca natalidad. Aquí en España cada vez solamente quedan más personas de avanzada edad. Somos un país que solamente sirve para ser el patio de recreo de los demás países de Europa. O sea, somos un país de panderetas. Y no sé qué cojones va a tener que pasar para que esto cambie, porque yo lo veo bastante chungo. Tiene que ser un grupo bastante maduro. Perdona. Sí, dilo. Voy a decir la última. Y es con respecto a 20, 30 años, y esto David sabe quizá un poco más.
Si todo el mundo se presenta a oposiciones y quiere vivir económicamente de las posiciones del Estado, que el Estado de por sí no produce nada económicamente, a no ser que sean contratos con empresas para una construcción con no sé qué, pero de por sí esos puestos de trabajo, esos salarios no son productivos por sí mismos, como en el sector privado, por ejemplo. El sector privado estaría pagando muchísimo sobrecoste de un montón de gente en la administración del Estado. Todos esos sueldos habría que pagarlo con cada vez menos sector privado, que es realmente el que genera la riqueza. Al fin y al cabo, aunque el mejor cliente de una empresa privada es el Estado. Entonces, yo simplemente lo quiero dejar ahí. No todos podemos vivir de las oposiciones. Las oposiciones llegará un momento en el que la administración pública dirá, hasta aquí llego. Claro. Y las empresas que todavía sostienen todo el modelo económico español a día de hoy, llegarán a un punto en el que digan, mira, me tengo que ir a otro país, me tengo que ir a Marruecos, a China, a Bangladesh o a cualquier país africano. Y cuando eso suceda, y esto es otra cosa que ya está sucediendo, todo lo que no se puede pagar con el sector privado, ¿de qué se paga? De deuda. Que eso es lo peor, de deuda. Te lo quería preguntar aquí, David, ¿cómo ves en este sentido la situación? Bueno, aquí al final es lo que decías, más claro y meridiano. La administración pública absorberá lo que buenamente pueda absorber en base a sus necesidades y el resto pues buscarán la vida lo mejor que puedan. A ver, es que aquí en este sentido, a ver, también tengo que decir una cosa en el contexto europeo que es un poco mal de muchos, consuelo de tontos, que es además un poco con la crisis del COVID se ha visto. Es verdad que ha habido desindustrialización en toda Europa occidental y que en España también, motivada por la caída del franquismo, la entrada a la Unión Europea y demás. Pero con la crisis del COVID, es verdad que España fue de los países que menos daño recibió porque ya no había nada a lo que dañar. Es decir, ya estábamos tan muertos que qué más ibas a matar, qué más ibas a destrozar. Claro, también yo entiendo que hablo de una de las regiones más favorecidas de lo que es España, que es Cataluña, que es verdad que la realidad de la gente joven es muy limitada en algunos aspectos, pero en el laboral no es tan crítica, porque sí que hay un cierto acomodo, el desempleo juvenil no es tan alto. En Barcelona hay muchos puestos de los que digo de formación universitaria, pero no de especialidad, que puedes conseguir ganar 2.000 euros con relativa facilidad en algún cargo de que no tenga nada que ver con lo tuyo, pero más o menos te lo puedas hacer. Pero al final la situación es decreciente. Ahora además tenemos una economía muy basada en sector servicios. Yo el tema de las inteligencias artificiales, el daño que va a hacer va a ser devastador. Porque las usan hasta para ir al baño ya. O sea, Totalmente. Prácticamente la programación didáctica para las oposiciones de profesor. Por IA. Es que es por IA, redáctame esto. Pues vale, ya te va a quedar trabajo. Claro, es un país. Ya hablo de las regiones ricas, muy orientadas al sector servicios, y ahora resulta que lo sabe hacer una inteligencia artificial de forma gratuita, medianamente decente. Pues sí, cada vez va a ser peor. Es que teníamos una cierta salida garantista, que era el sector terciario, que hay en España sí que tiene una cierta potencia, pero es que eso se va a quedar en nada. Es que en el momento que la inteligencia artificial sea medianamente apta en el campo de las matemáticas, que todavía no lo es, ¿qué va a quedar? La verdad es que es completamente incierto lo que es cómo se va a desarrollar nuestro modelo económico de aquí a 40 años. En 40 años ha cambiado la cosa totalmente clara porque estamos empezando, como tú bien dices, a entrar, porque ya hemos entrado, pero estamos empezando todavía, la cuarta revolución digital, que es la
la de las inteligencias mal llamada inteligencia artificial también, porque claro, todos estos sectores, yo por ejemplo he estado 2 años sacándome el técnico superior de administración y finanzas. Claro que es simplemente administración y papeleo y contabilidad. Claro, si el contable lo hace con una calculadora hoy en día de manera manual y evidentemente tarda su tiempo, con la inteligencia artificial, que ya por ejemplo, para que os hagáis una idea, la empresa Iberdrola, ¿vale? Ya está generando, está construyendo, está fabricando su propia inteligencia artificial dentro de la empresa, es decir, una inteligencia artificial privada para despedir a todos sus administradores, porque evidentemente todas las facturas y ese programa lo va a absorber todo, porque lo va a hacer de manera automática. No es simplemente los cálculos, sino clasificar todas las cuentas y hacer el ejercicio anual, las declaraciones del IRPF, todos los cálculos lo va a hacer y además con 0 fallos. Con lo cual, por ejemplo, en ese sector en el que hablo yo, técnico superior de administración y finanzas, que aquí, por ejemplo, pues nos lo han pintado de que esto puedes encontrar trabajo en cualquier sector, que si un hospital, que si cualquier asesoría, empresa de seguros. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, todavía por suerte, sobre todo al trabajar en negocios pequeños más de cara al público, sí que se puede agradecer la presencia de personas. Y además esto me viene muy a colación con todo este tema que ahora parece muy actual, pero lleva muy pocos años. Además, la banca lo ha forzado hasta la extenuación para que pasemos por el aro, que es el tema de la banca digital. O sea, el destrozo y el recorte de sucursales bancarias ha sido terrorífico. Es decir, yo soy cliente del Banco de Bilbao y en mi municipio de 70.000 habitantes aproximadamente, de haber 4 sucursales, queda una abierta. Una atención al 70.000 cliente. habitantes. Sí. Y queda una sucursal del BBVA, una del Santander y una de la Caixa. Y creo que hay una del Cuchabank, pero deja de contar, 70.000 habitantes. Sí, y cajeros sí. igual hay alguno que otro, pero cajeros. Eso también es mortalito también con otro tipo de banco. En el mío que El sector viene de la banca ha sido devastador. en el ING, en nuestra ciudad de Raúl y yo, tenemos la suerte mal contada de conseguir simplemente 2 malditos cajeros. Cajeros, no sucursales. La sucursal está en Cádiz. Pero 2 cajeros. Una está en el área sur y el otro creo que está en el Carrefour Norte, ¿no? Sí. No. Sí, sí. Y yo soy de la zona sur, que yo tengo que irme hasta la otra punta de Jerez para sacar dinero. Es que me obligan a utilizar la tarjeta. Además, Javi, yo recuerdo, es que yo también era una persona muy, por ejemplo, yo Bizum todavía no uso. Y siempre he sido una persona muy descreída de las aplicaciones bancarias, digitales y demás. Pues me empezaron a meter recortes de dinero como ciberestafas para que me la hicieran. En el momento que me hice la aplicación no volví a tener otra. Pero me cayeron 3. Claro, yo me pasaba la cartilla una vez cada mes, cada 2 meses, y me aparecían gastos ahí. Claro, esto puede ser una cosa totalmente inocente que nada tenga que ver, pero bueno, fácil mal pensar. Sí. Pero digo, me hice la aplicación en el 2023, o sea, aguanté bastante el tirón. Si tenéis alguna cosita más que comentar, voy a pasar al siguiente tema, ¿vale? Vale. Año 2001 se conoce el primer registro de que España está perdiendo la capacidad de tener natalidad nativa, evidentemente, al alza. Desde el año 2001 hasta día de hoy, hasta el año 2025, es decir, 24 años seguidos, el registro de la natalidad en nuestro país ha sido en negativo. Además, la mortalidad también ha empezado a aumentar porque, sobre todo, malas condiciones económicas, sobre todo muchísimos suicidios que han subido en la última década, el consumo de droga que a pesar de que de la época de los 90 en Madrid y en Galicia la cocaína fue muy dura, pero ahora mismo el comercio de sustancias nocivas está prácticamente
impune por todo el país, por todo el panorama territorial español, y por evidentemente muchísimas más cosas, ¿no? 24 años. Por ejemplo, a día de hoy, los que tengamos de entre 20 y 38 años, no sé vosotros qué opináis, porque evidentemente tenéis diferentes opiniones, pero nosotros, José y yo, por ejemplo, bueno, Javi también, vivimos en la zona sureña de España, en Andalucía. Aquí la cosa está bastante mal comparada con Cataluña, David. Hace poquitos años, en mi grupo de amigos personales, y en nuestro ámbito juvenil, se puso de moda de que tener un hijo a esta edad era hundirte la vida. O sea, tener un hijo ahora mismo con 24 años, hoy en día, y con 28, Pero tienes que tener todo muy bien montado, seguramente, para que te funcione eso. sentenciarte tu vida. Y con respecto a esto, os pregunto, porque la gente que se tendrá que preguntar, bueno, pero hace 50 años, hace 40 años, la cosa con el baby boom y después de la guerra civil y en época franquista también hemos conocido en España momentos económicos y políticos pues bastante graves, ¿no? Sobre todo económicamente, y se tenían hijos. Y el registro de la natalidad no iba en negativo. ¿Y por qué a día de hoy no? Bueno, esto evidentemente es un debate muy extenso, pero yo creo que la pregunta está en quién va a traer a este mundo una vida que no va a poder garantizar ni siquiera su bienestar más básico, ¿no? Que es darle un techo y darle de comer. Yo lo dejo aquí. Mira, Vale. aquí... No, Sí. Habla, David, habla. Venga, sí, David. Sí, es que aquí quiero introducir hablo de la experiencia de lo que es Cataluña y lo que se observa aquí. Al haber cierto trabajo industrial, aunque sea muy subsidiario, hay dos realidades que se observan, que es el de la población que cursa estudios universitarios. Aquí, al ser un poco todos del mismo ámbito, nos movemos en esta realidad. Y la realidad de los alumnos que por una serie de dificultades dejan los estudios antes y comienzan su vida laboral mucho antes. En el caso de estas personas sí que es normal aquí que con 24, 25 años se metan en una hipoteca y comiencen a tener hijos. Eso sí que lo encuentro, porque compañeros míos de colegio, más o menos el 50% de mis compañeros de primaria sí que son padres de familia o madres de familia, sí que tienen descendencia. Claro, aunque empiecen en trabajos teóricamente mal pagados o más precarios, sí que empiezan a una edad más temprana y con 24 años se encuentran que tienen varios años de experiencia, llevan años fijos en la misma empresa o hasta han podido iniciar un emprendimiento y sí que tienen una situación más acomodada. Al final, una persona que opte por los estudios universitarios realmente empieza su vida laboral con 24 años, en el mejor de los casos. Esto es una realidad que tener en cuenta. En el mejor de los casos. Sí. Después también te mueves en un ámbito de consumo mucho más fuerte que en el que se mueven estos estudiantes. Bueno, estas personas que, bueno, aspiran a tener un piso rápido y hacer un consumo menos selecto, menos elitista, pero al final la población que ha cursado estudios universitarios quiere tener un cierto nivel de vida, un nivel de vida más alto. Entonces, quizá priorizan ciertos lujos al simplemente comprar un piso, pagar una hipoteca y tener una descendencia. A ver, hablando de Cataluña, que es una de las regiones con mayores problemas, sobre todo de acceso al inmueble, es verdad que con los sueldos que hay sí que te puedes permitir tener una familia y poder sobrevivir y pagar una hipoteca, hasta con sueldos precarios de 1.000, 1.200 euros. Te tienes que buscar muy bien la vida. Pero más o menos lo que es la supervivencia sí que lo tienes garantizado y el acceso a una familia también. Es decir, en ese sentido aquí, aunque en el desempleo que hay, es una circunstancia inexcusable. Por parte de la población universitaria es un poco eso, priorización del lujo. También hay un problema ahora muy grande, que igual queda un poco aquí fuera, que es la dificultad que están teniendo los jóvenes para encontrar una pareja estable. Buah.
Además, es que Eso- yo teniendo conversaciones con personas un poco más jóvenes que yo, de 20 y tantos, la situación roza el absurdo, porque en unos años anteriores, pues normalmente te emparejabas con amigos de amigos o con alguien que conoces en una fiesta o en algún entorno social. Ahora me dicen, esas opciones están totalmente descartadas, solo te conoces por Tinder y bueno, pues lo que funcione allí. Es decir, es que no hay ningún tipo de interacción previa a lo que es el ligoteo propiamente dicho. El formar pareja y tener una vida amorosa propia es mucho más complicado también. Es más normal que la gente llegue a los 30 soltera o con proyectos de vida muy disipados o hasta que se independicen solos. Claro, evidentemente si la gente está soltera, ¿qué hijos van a tener? Claro. Hay Claro, muchos casos de sí. madres solteras aquí. Si no hay estabilidad económica, ¿cómo te vas a plantear hacer una familia? Claro. Y mucho menos aquí, al menos en las grandes ciudades, ni estabilidad amorosa. Claro. Es que hasta esto pasa con personas con cierto éxito laboral hasta cierto punto, que por estas nuevas dinámicas que tienen las relaciones amorosas les es imposible, inaccesible tener una pareja a largo plazo. Es que es otro problema. Sí, sí, sí. Hablaremos luego de una cosita también a coche y a colación. Vamos con el contraste. Javier, ¿tú qué piensas? A ver, lo que ha dicho David es totalmente cierto. Es que hay que cambiar el sistema económico en el que vivimos. O sea, está claro que las democracias estas en las que estamos viendo ahora mismo, tan adulteradas por el protestantismo, tan democráticas que son, no nos pueden garantizar ese tipo de libertades para tener una familia, para tener un nivel de vida pleno. O sea, que hay que encontrar un sistema económico y político que también nos lo pueda garantizar. Eso es. Ujú. ¿Por qué vías? Sí. Habría que verlo. Claro. Aquí también tendríamos que ver un poco, desde mi propio ámbito, para explicarlo, el rasgo histórico. Raúl ha empezado con su introducción, que incluso ha mencionado, porque en épocas de hace no mucho, si había un concepto de natalidad, que a día de hoy, en 2025, lo estamos perdiendo desde hace 20 años, 25 años, en este caso de 2001, cuando se han dado los datos del nivel de fertilidad y de natalidad. Pues aquí no estamos hablando simplemente del nivel de natalidad, sino el nivel de fertilidad de la mujer en este sentido. Y aquí se ha hecho una mención al franquismo, que a ver, como movimiento y tal, todos sabemos que fue una dictadura, etcétera, que fue a nivel personal, etcétera. No me quiero meter mucho en el tema para no acabar con el concepto de siempre, pero es que uno de los grandes aciertos del franquismo, y que lo tengo que decir yo, que no, no me considero franquista en ese aspecto, es la natalidad. Franco y su gobierno hizo una ley en el 41 de defensa de la natalidad. Y de ahí tenemos las cuestiones, lo del baby boom. Es un proyecto a largo plazo. España pasó una guerra civil, hubo muchas muertes, pero es que también la industria acabó destruida. No tenemos industria. Y estábamos encima bloqueados internacionalmente hasta mitad de los años 50, cuando por fin Estados Unidos decide medio abrirnos la vereda con otros países europeos con el tema de la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Ahí se tenía que invertir en algo. ¿Y qué se invirtió? En natalidad. Se empezó a dar los programas con lo de las cartillas estas de la cartilla de familia. Sí. Prácticamente te daban hasta premios económicos por tener hijos. Porque somos nosotros la generación, somos los hijos de la generación que son de 8 hermanos, 6 hermanos. Mi madre tiene 8 hermanos, mi padre tiene 6 hermanos. Sí, 6 hermanos en este caso. No sé ustedes en vuestro caso, pero claro, este tipo de programas acabó desarrollándose durante los años 60, aquellos nacidos en los años 40 y a posteriori siguieron invirtiéndose para el Estado, trabajando en el sector privado, como en el caso de mi padre, como he mencionado, que trabajó en la mecánica, y así muchísimos sectores que se fueron desarrollando ya a la larga cuando la economía fue poco a poco desarrollándose hasta que se fue un poquito a tomar por culo en los años 2000. Pero eso fue un desarrollo claro, y esto es lo típico, un país en vía de desarrollo que acabó desarrollando la industria y obviamente la agricultura que teníamos previa hasta llegar a volvernos un estado, bueno, un país en este caso desarrollado, cuando más el sector servicio. ¿Qué pasa? Como todos los países desarrollados, ha pasado lo de siempre. Empezamos con la típica pirámide de población que todos hicimos en el colegio, así, en forma más o menos triangular, y se ha medio invertido a nivel ojival. Claro. Muchísimos ancianos, porque la mortalidad ha bajado,
ancianos que trabajaron de entonces, que pueden haber sido nuestros abuelos y ahora que son casi por nuestras edades que tenemos, casi nuestros padres, son el sector que ha trabajado todo eso, los hijos del baby boom, los propiamente. Pero claro, al acortarse, también se ha dado muchísimos casos. Primeramente, la economía no da para más, lo que habéis estado comentando en este aspecto. Obviamente, las familias no van teniendo 8 hijos. La familia, cuando yo nací, como mucho éramos 3, pero estaba entre 1 o 2. Sí. Y eso poco a poco se ha ido acortando. ¿Cuántas parejas de nuestra generación son capaces de permitirse tener más de un hijo? Y eso hay que verse. También otras circunstancias sociales. La introducción el caso de las universidades. Obviamente, el alumno universitario, tú estás estudiando y tú estás hasta los 24 años mínimo y de ahí 50 trabajos cuando ya empiezas a desarrollarlo. Pero también tenemos que entender que la introducción de la mujer en el mundo laboral es otra cuestión. Porque eso ha hecho que a nivel social se ha ido cortando la presencia de mayor natalidad en ese aspecto, que no es negativo en ese sentido, la introducción de la mujer en el ámbito laboral, pero claro, a nivel de natalidad y de fecundidad se observa menos y ya obviamente ya todo el concepto mencionado por David, que también las personas se complican más incluso en nuestros tiempos a encontrar pareja estable. Por tanto, de haberse desarrollado un país a nivel pleno, desde estar en vías de desarrollo en los años 40 a vernos en 2025 con una situación, es que un profesor mío nos lo dijo, el mejor periodo de natalidad de España fue durante el franquismo. Y esto es terrible. Porque fue cuando había una clase media. Vale, no sé si queréis comentar alguna cosita más antes de pasar al próximo tema. Vale, genial. Voy a comentar una frase también impactante. Nuestra generación, los jóvenes de hoy en día, tendremos la vejez. Disculpadme, es que era una frase de memoria. Es los jóvenes de hoy en día tendrán el nivel de la pobreza de la juventud de nuestros abuelos. Sí, dime, sí. Es complejo y está completamente por ver. Es que no sabemos en qué punto de transformación económica nos encontraremos. Yo evidentemente... Pero sí que es verdad, una cosita, sí que es verdad que somos la primera generación más pobre que nuestros padres. Sí. Por lo menos. Sí, completamente cierto. Después también es verdad que como habrá una regresión demográfica tan grande, es harto complicado llegar a imaginar que nos encontraremos, hasta una coyuntura incluso continental. Es que está muy por ver en qué punto de la transformación económica nos encontraremos y qué sectores económicos todavía quedan. Yo, evidentemente, teorías fantásticas como la de la renta básica universal ya las iría descartando, pero lo más rápido posible. Claro, se puede hablar del escenario de que sean poblaciones más orientadas a la migración, nuestros nietos. Pues está por ver a dónde se van a ir y a qué. Es que es hasta harto difícil imaginar esa circunstancia, a dónde se van a ir y a qué. Pero es posible que Europa lo que es Europa en 2 generaciones sí que se vea abocado a que sea una población que haya de migrar a otros destinos más potentes económicamente, como ha sido históricamente, también se ha dicho. Pero la verdad es que es una circunstancia harto difícil de imaginar. Evidentemente, la evolución económica es muy regresiva, la destrucción de sectores económicos es clave. También hay que decir una cosa a favor. España en algún punto debe dejar de ser un destino atractivo para la llegada de inmigrantes que ocupan puestos de trabajo en sectores clave, que por una cuestión económica ocupan ellos y directamente es que se restringe el acceso a los ciudadanos españoles. Yo, por ejemplo, una anécdota tonta para que veáis a lo que me refiero. En el verano de 2020 estaba acabando el máster, había dejado el trabajo unos meses antes de la pandemia y tal, estaba buscando trabajo y había una campaña importante para trabajar en el campo aquí en el delta del Llobregat. Y bueno, me registré para hacer una petición de trabajo y demás y básicamente te hacían más peticiones de papeles y residencias de extranjería que experiencia laboral otra cosa. Evidentemente ni me llamaron.
Es decir, es que simplemente hay sitios que son un coto vedado, que ya están restringidos a los extranjeros por, supongo, las condiciones que se les da. Que supongo que son extralegales. Entonces está por ver, porque a la que España deje de ser un destino atractivo para la inmigración de población del Magreb o de Iberoamérica, pues igual es una ventana de oportunidad, para que al menos trabajen en algo. Pero es que es harto difícil de imaginar el futuro. Claro, y además hay que tener en cuenta una cuestión. Es que en la teoría, ¿no? de la sustitución poblacional, ¿no? De que estos inmigrantes que llegan del sur, del norte de África, nos sustituyan en nuestros puestos laborales por, evidentemente, mano de obra más barata, hay que tener en cuenta de que, por lo menos desde el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno más progresista de la historia, quiere regularizar, es decir, darle la nacionalidad a la mayor población que pueda inmigrante en nuestro país. Pero claro, darle la nacionalidad significa darle también los derechos laborales. Sí, lo que es un problema de competitividad económica. Claro, claro. Entonces esos inmigrantes se quedan fuera, ¿no? Porque no pueden acceder tampoco a los puestos de trabajo a los que han venido desarrollándose antes de tener la nacionalidad. Lo digo porque yo tengo visión de primera mano. Es decir, vale, sí, porque venga de fuera, sí ocupa trabajos de mano de obra más barata, pero cuando tiene la nacionalidad ya no, porque está en otra categoría de la oferta laboral. Entonces, claro, llama también la atención de que los jóvenes españoles en el siglo XXI somos la generación más licenciada de toda la historia de España. De toda la historia de nuestro país, nunca ha habido más jóvenes licenciados que ahora, en el siglo XXI. Y somos los que menos oferta laboral tenemos. Evidentemente. Si queréis comentar algo más. Y además, aquí una cosa interesante, ya te doy paso, Javi, pero es importante decirlo. La formación académica que reciben los estudiantes españoles en el conjunto de disciplinas universitarias y hasta la formación en educación secundaria es comparativamente mejor a la que se recibe al norte de los Pirineos. Es decir, lo que están haciendo los gobiernos con las últimas legislaciones educativas es equipararnos a Europa, es decir, empeorarnos y destrozarnos el sistema educativo. Pero es que aún así, comparativamente, los estudiantes españoles salen mejor formados para disciplinas técnicas y científicas que los estudiantes al norte de los Pirineos. Claro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que comentaste antes de los trabajadores que quieren darle la nacionalidad española, eso teniendo en cuenta de que vengan aquí a trabajar, porque yo creo que el mayor problema que tiene en cuanto a inmigración España es el lumpenproletariado que viene de los países del Magreb. Yo creo que es el mayor problema que tiene. Y eso es un ataque muy gordo de Marruecos. Claro, y además voy a romper otra lanza también, y es que la juventud en nuestro país, y esto es algo que a mí no se me caen los anillos por reconocerlo, diferentes organizaciones sindicalistas mayoritarias en nuestro país han luchado por derechos laborales, ¿no? Históricamente, tanto en la transición como en la dictadura franquista. Pero claro, también es que los hijos de esos sindicalistas, no de esos sindicalistas, sino los hijos de esa generación, son los que menos cultura sindical tienen. Es decir, hoy, a día de hoy, la juventud española no es consciente ni siquiera de sus derechos laborales, que es otra cuestión. Yo lo dejo aquí para pasar al siguiente tema, ¿vale? Si lo veis bien, si tenéis otra intervención. Bien. Vale, de acuerdo. Déjame un momentito. Vale. Creo que ya es de las últimas cuestiones que vamos a tratar, porque ya llevamos una horita. Ya sabéis que a mí no me gusta alargar 2 horas y media los directos, los vídeos. Un joven, cualquier joven, que mediante las redes sociales se hace influencer y empieza a ganar bastante dinero, o por lo menos mucho más dinero
del que podría estar trabajando en la hostelería o incluso de la carrera universitaria que haya estudiado, ¿vale? Pero a comparación, evidentemente, con sus homólogos, sus amigos, sus familiares de la misma edad, de la misma generación, no tienen esa suerte. Es decir, y eso es realmente es una pequeña parte de la población, es un pequeño porcentaje. No creamos que porque ahora el hecho de las redes sociales todo el mundo vayamos a vivir de puta madre con las redes sociales, y que todo el mundo puede ser influencer. Eso es una ínfima parte lo que llega a vivir de eso. Y además, una competencia brutal. No os creáis que son unas jornadas de 4 horas y gano 1 millón, como un futbolista. Pero claro, si estamos en esa situación y vemos cómo está el panorama a nuestro alrededor, y vemos también el ejemplo de otros influencers, creadores de contenido que se van a paraísos fiscales como Andorra o a otros países, a República Dominicana, a vivir la vida, realmente, y ahí llevan razón, a vivir de su trabajo, se crea una noción de decir, ¿por qué me voy a quedar? Si el Estado ha fallado, España me ha fallado, le está fallando a mis familiares, a mis primos, le va a fallar quizás a mis hijos si yo no estuviera en esta situación tan privilegiada. Y claro, políticamente se empieza a barajar opciones. No ya evidentemente en Cataluña, que está muy extendido y el problema que tenemos con el independentismo es brutal, en el País Vasco brutal, porque claro, tenemos un país ya prácticamente federal, o sea, ya la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos de la misma nación española ya es inexistente, o sea, el nivel de vida, como bien acaba de decir David, comparado en Cataluña con Extremadura o en las peores zonas como es la de nosotros, Andalucía, es evidentemente comparable, es muy comparable, muy desigual. Está surgiendo diferentes nacionalismos también, alternativas políticas, al fin y al cabo, más mal que nos pese, no solamente por Cataluña, sino también aquí en Andalucía, como es el nacionalismo andaluz, que es de lo más absurdo. Y aquí, Javier, te voy a dar la palabra porque... Absurdos son todos los nacionalismos son absurdos. Correcto. Todos los nacionalismos regionales son absurdos. Y además son ideas totalmente idealistas. O sea, son pensamientos idealistas que te piensas que tú, bueno, como has visto en el comentario, la chavala, entiendo que por su ideología lo que quiere es que Andalucía se considere una nación, ¿no? Entiendo que eso es lo que quería ya dar a entender, ¿no? Que fuera una nación soberana. Sí, y además también por el asesinato de García Caparrós el 4 de diciembre, a lo de los estatutos de Andaluz, eso era un mártir porque nos estaba oprimiendo a la nación a la nación andaluza, perdón, y que era, no lo decía explícitamente, evidentemente, pero que los andaluces estábamos oprimidos porque no ejercíamos nuestras libertades y porque hoy en día el campo andaluz está demasiado ínfimo en las condiciones como para trabajarlo. Y por eso los andaluces siempre nos tenemos que ir fuera. Y es por eso, porque dice que hay que ver cómo nos ha tratado España o el resto del país. Claro. Ahí te lo dejo. Sí, no, es una tontería, vamos a echarle la culpa a los demás. Yo lo que pienso cuando escucho a estas personas que defienden tanto los nacionalismos andaluces, vascos, catalanes, lo que pienso es, ellos van, su pensamiento es más sentimental o ellos tienen un proyecto político fuerte, ¿sabes? Y desarrollado para querer verdaderamente la independencia de Andalucía, de Cataluña. O sea, ellos, pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Andalucía. Tú te independizas de España. Ahora Andalucía es un país. Vale. Geopolíticamente hablando, ¿cómo vas a sostenerte? Quiero decir, España empezaría a ser un nuevo enemigo, ¿no? De este nuevo Estado creado, a lo mejor, ¿no? Porque ya te has escindido de él. ¿Qué harías por ejemplo, con Marruecos? Porque Marruecos claramente tiene, pues, sus intenciones imperialistas sobre esa parte. ¿Te aliarías con Marruecos, con un país que es objetivamente un país imperialista que está creando un montón quiero decir, en el Sáhara Occidental, aquí, con la inmigración del lumpenproletariado que nos mandan desde el Magreb? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué harías? ¿Qué países reconocerían a Andalucía
cómo se desarrollaría Andalucía, qué tejido industrial tiene, qué ejército, qué tiene. O sea, es que son pensamientos tan idealistas que yo no lo comprendo. O sea, yo entiendo que a una persona le guste mucho Andalucía, a mí me encanta, me parece una de las regiones más preciosas que hay de España, pero hay que pensar con cabeza, Y yo personalmente, como marxista que me considero, yo creo que la única manera de verdaderamente tener soberanía en un país es haciendo una república socialista unitaria donde la clase trabajadora sea la verdadera dueña del país. Porque Estamos hablando... su pensamiento y yo lo respeto, claro, pero bueno. Estamos hablando de que evidentemente contraemos la crítica porque la juventud ideológicamente también está pues muy descontenta con evidentemente la peor clase política de toda la historia prácticamente de España. Claro. Es decir, corrupción tanto izquierdas a derechas, realmente ideológicamente es lo mismo, y el futuro de la juventud es muy negro. Y cada evidentemente pues empiezan a surgir partidos con respaldos, con ideas pues más desesperadas, al fin y al cabo. Y no estoy hablando de Vox, estoy hablando de otros que sí que son peligrosos para todos. O sea, Vox, ojalá fuera Vox eso, ¿no? Pero que tampoco lo vamos a mencionar porque no le vamos a dar publicidad. Y gracias a Dios todavía son pequeños. Pero se está creando un nacionalismo aragonés, un nacionalismo en Castilla y León, un nacionalismo asturiano, el nacionalismo gallego ya estaba, un nacionalismo en Extremadura, y al fin y al cabo todo esto creo yo que tenemos la obligación de aclararlo. Tenemos la obligación de decir, señores, por muy mal que esté nuestro país, nuestra nación, la alternativa de ser egoístas y de ser independientes políticamente no te hace enriquecerte. Y esto, a colación con el nacionalismo catalán, y esto David evidentemente nos lo podrá dar muchísimo al detalle, el nacionalismo catalán ha creado uno de los mitos más grandes, no en Cataluña, sino en España, de que Cataluña es rica gracias a su propia inercia. Y esto es totalmente falso. Cataluña tiene la posición privilegiada gracias a España. Y que nos hace creer que los andaluces, si fuéramos independientes, ya no tendríamos ningún pie sobre el cuello y nuestra tierra sería fértil, nuestros cielos serían más azules y nadie vendría aquí a hablarnos de racismos entre diferentes comunidades autónomas. Y hay que recordarles, ¿no? El líder independentista de Filipinas, justamente a los 2 años de independizarse, en el año 1900 de España, fue al funeral del rey que había por aquel entonces, que ahora mismo no me acuerdo, vosotros que sois historiadores lo sabréis. Alfonso XII, ¿no? Alfonso XII. Alfonso XII murió en el 85. 1900... Sí, es cierto, me he columpiado yo, sí. Que igual era un reciente, ¿no? Vale, sí, estará por ahí. Estará por ahí, Sí. Alfonso XII, Alfonso XIII. Tampoco... Claro, la coronación. Fue al entierro del rey de España y dijo la tan famosa frase, ¿no? De que los filipinos no eran conscientes del poder privilegiado que España le otorgó a lo largo de la historia con respecto al mundo, porque ahora no nos encontramos con un pie en lo alto del zapato, sino que nos encontramos con un monstruo estadounidense que nos ha hecho esclavos de verdad. O sea, y eso hay que recordarlo. Y con respecto al campo español, qué curioso que se hace justamente en la misma semana, oye. Cuando tristemente se ha suicidado David Lafó, este agricultor con su tractor, un joven promesa, por cierto, también estaba en la generación joven de España, que ayudó en la Dana
con su tractor tirando de escombros y de fango y de toda la mierda que había solidariamente, se ha suicidado, como todos lo sabéis. Evidentemente, de aquí, desde la Liga de los Comunes y desde esta casa, le queremos dar el pésame no solamente a su familia, sino a toda España. Porque esto fue un acto simbólico lo que él hizo, al fin y al cabo, a pesar de su situación personal, ¿no? Y queremos honrarle a él y a toda su familia. Y decirle, claro, justamente en la misma semana me topo con la publicación en Instagram también de que criticando a los señores fachas de Vox porque esta cuenta que era de ideología progresista decía: ¡jo! ¿Qué van a hacer con respecto a lo de Torre Pacheco, ¿vale? ¿Serán los fachas de Vox los que irán a recoger la huerta al campo cuando no hayan inmigrantes? Claro, y yo tuve que comentar obligatoriamente, porque se me vino a la cabeza decir, es que hemos vuelto a las 13 colonias estadounidenses cuando decían los estados sureños que vamos a hacer cuando ya no hayan esclavos. ¿Quién va a recoger el algodón? Ese es el pensamiento socialdemócrata, Raúl. Al querer Wow. a los inmigrantes como mano de obra barata, es lo que quieren ellos. Y yo dije, vaya, qué bueno que sea alguien de izquierdas quien diga que quién va a recoger el campo español cuando ya no hayan inmigrantes. Me recuerda a las 13 colonias americanas y decir, quizás dándole al sector agrícola, protegiéndolo desde el Estado y económicamente, y dándole sueldos dignos a los trabajadores y dejándoles de poner trabas productivas, fiscales y de Hacienda a los agricultores, quizás tenemos un sector agrícola fuerte y potente y digno para que no recoger el campo un español, sino un francés y cualquiera. Y aquí le decía yo, ¿y entonces por qué muchos andaluces y extremeños han ido a recoger el campo, los viñedos a Cataluña y a Francia entonces? ¿Porque prefieren hacerlo allí? No, porque aquí en Andalucía se paga una mierda. Porque cuando te está haciendo competencia desleal desde Marruecos en todo el sector agrícola, ¿qué le vas a pagar? O sea, un español no se va a poner a doblar la espalda durante 12 horas al día para pagarle 3 céntimos el kilo. Y que lo defienda usted, que es de izquierdas, que es progresista, me parece totalmente que no tiene vergüenza ninguna. Y es un claro ejemplo de la degradación ideológica de donde habéis llegado. Y estáis defendiendo la mano de obra esclava y barata. Porque claro, evidentemente, y esto tiene todo el sentido del mundo, sois el juguete roto perfecto del globalismo. Mira, a todo esto voy a dar las dos patas sobre las que se sostiene la economía según la socialdemocracia europea. Alto desempleo y contención salarial. Ahí lo tienes. Pero es que es así desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es que es vergonzoso. A partir de los años 70 se decidió que era bueno, aquí en España es mucho peor, que era muy positivo tener un desempleo por encima del 5% porque te contenía la inflación. Pero es que esto es así. Y el tema de la contención salarial viene con el mismo pretexto y con la misma excusa. Es que es acojonante. Esto viene desde la socialdemocracia. Es que hay que tener muy en cuenta que son los socialdemócratas. Totalmente. Sí. O sea, es que el tema del desempleo no es una desgracia, es que es una condición económica sine qua non a cumplir. Hay que tener un porcentaje mínimo. En Europa es del 5%, aquí nos lo pasamos por el forro, triplicamos. Pero es que es uno de los estandartes de la socialdemocracia, el desempleo crónico. Y una ideología que está completamente institucionalizada en nuestro país. Sí. Se lo pone ya directamente en nuestro artículo de la Constitución de la Nación. España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Social y democrático.
prácticamente Claro. por eso mismo todos los partidos de izquierdas, de derechas, por mucho que Efectivamente, digan que lo que quieran, son sí, sí, sí. socialdemócratas. Hasta Vox es socialdemócrata. Exactamente, sí, Podemos sí, es sí. socialdemócrata, por mucho que vaya de izquierda, extrema izquierda, como dicen, de Totalmente, súper totalmente. progresiva. Son socialdemócratas todos. Son lo mismo que el PSOE y el PP al final, con distintas caretas. Porque es que están configurados según la Constitución y la Constitución es socialdemócrata, no la puedes cambiar. Y la socialdemocracia no va a ser lo que nos va a sacar de la situación en la que estamos en España. No, Es decir, no, definitivamente que no. es que es el escenario que han creado y en las coordenadas en las que se mueven. Es decir, es que la economía española es un fiel reflejo de lo que es la socialdemocracia europea. Claro. Es que ya no es porque el PSOE sea un partido especialmente inútil, es que cumple su función de rajatabla y con notable éxito, todo hay que decirlo además. Vale. Campeones de Pues- Europa del desempleo con una paz social y una tranquilidad que se respira en las calles que es, vamos, espeluznante. Ujú. Pues dicho esto, ya para cerrar, porque ya llevamos 1 hora y 10, hemos dicho un mensaje totalmente crítico, evidentemente, pero tenemos que dar propuestas, tenemos que dar esperanzas. Voy a dejar mi intervención para la última, para así dar dinamismo. Si queréis intervenir libremente, desde aquí, desde este punto, y viendo el futuro tan negro de la juventud, en el que cada año pues está superando el récord de españoles inmigrantes, ¿qué solución le podemos aportar a la cuestión? Desactivar un momentito la cámara, ¿vale? Bueno, la cuestión de la inmigración, claramente, bueno, pues esto puede sonar un poquito, se le puede echar a la gente la mano a la cabeza, pero un férreo control de las fronteras no vendría nada mal. Y yo lo digo como socialista que soy, pero tampoco es algo extraño, porque se ha visto, y esto es historia directamente, fueron los países socialistas los que tuvieron las fronteras más mejor controladas de los países, que mejor controlaban sus fronteras. O sea, no es algo que sea de extrema derecha, ni de fascismo, ni mucho menos. ¿Sabes lo que te digo? Y es de sentido común. Tú tienes que ver qué personas entran en tu país y que vayan a entrar con las mejores condiciones y con las mejores, o sea, Intenciones. intenciones, exactamente, con las mejores intenciones. Si no vienes con las mejores intenciones, lo siento, pero no te quiero aquí, en este país. Y quiero también que cuando estés en este país, también te acostumbres a las costumbres que tenemos nosotros en este país. Eso es algo muy importante. Y que no mucha gente hace. ¿De acuerdo? Principalmente, pues, el lumpeproletariado este que te he dicho, que nos viene de diferentes países de África, que vienen a delinquir, directamente a no hacer nada, más que a delinquir y a perjudicar a todo lo que viene siendo lo español. Y eso es injusto y es innecesario, y no lo que haremos aquí. José, si quieres intervenir. Yo, en el caso del ámbito laboral para los jóvenes, a su vez con lo que ha dicho Javi, si bien podemos permitir que entre una inmigración de manera controlada, pero sobre todo que invierta en el ámbito económico, porque es que es lo que hacemos, ¿no? Nuestros jóvenes se van a Europa, a Estados Unidos, a Indonesia, por decir cualquiera, y están invirtiendo en su economía. Si tenemos que relegar de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos, compañeros, primos, etcétera, que tienen una formación, sea fontanero, sea ingeniero, sea médico, sea historiador, sea de lo que sea, arquitecto, cualquier cosa, si tenemos que permitir una inmigración que por lo menos invierta, aunque sea trabajando simplemente en los sectores más bajos en este sentido a nivel económico, que por desgracia es lo que a día de hoy los inmigrantes que si quieren venir a trabajar es lo que se están comiendo como mano de obra esclava, como bien has mencionado, Raúl, esclava entre comillas, ¿tú me entiendes? En este caso, por un lado, aceptar obviamente a la inmigración que sí venga aquí a trabajar, a integrarse y por supuesto de que el Estado, si de verdad se quiere considerar como un garantista de una sociedad, que realmente invierta en los jóvenes, que si está formando jóvenes no nos permita que se escapen. Esta fuga de cerebro al final va a acabar destruyendo España de aquí a 50 años y al final lo que va aquí va a ser de todo menos españoles trabajando para España. Y eso es una lástima, porque todos nacemos aquí
Todos somos originarios de una tierra y lo bonito es que se invierta en esta tierra. No que Francia, Italia acaban ganando las ganancias de una formación que ha surgido aquí. Y eso es una cosa del día a día. Y eso es una cosa que tenemos que plantearnos ya. El Estado, la población. Yo podía parafrasear una frase de Julio Anguita que mencionaba de que los jóvenes no tenemos futuro y que la única manera es estar en rebeldía para lograrlo. Hace 100 años se consiguió la jornada laboral de 8 horas porque el país se paralizó 40 días, me parece. Totalmente. Y eso es una cosa que tenemos que hacer. A mí no me vale una manifestación de un domingo. A mí me vale de que el país, si estamos así, que luchemos los jóvenes. Da igual si eres de izquierda, da igual si eres de derecha, que da igual. Que lo importante es el futuro de cada uno y seguir llevando este país adelante como el país precioso que hemos formado. Con gente de muchos oficios. Pero hay que luchar, hay que levantarse. Está muy bien quejarte en el Twitter, pero estar en el Twitter no es suficiente. Hay que salir a la calle. Hay que defender nuestros derechos laborales. Aprender que los tenemos y defenderlos de verdad. Y no esperar de que un político nos saque las castañas del fuego. Porque es el obrero, con su lucha constante, el que consigue los derechos laborales. Genial, muchas gracias, José. David, si quieres terminar tú. Bueno, luego voy yo. Vale, pues lo podemos resumir a 2 palabras, la solución que debemos encontrar y los puntos que debemos trabajar después, que es soberanía económica. España tiene un dato que es sangrante y es que igual es la mejor definición que se le puede dar al país y a su dinámica social, que es 15% de desempleo. La tasa de desempleo está en torno, ahora creo que está en el 12%, pero siempre ha estado en torno al 15%. Es sangrante y es que está muy por encima de los países del entorno. Es que como mínimo para que España se plantease que entrase una sola persona a trabajar, tendría que estar por debajo del 5%. Es que está en el 15%. Y tenemos 3 millones de personas que vienen de otros países. Evidentemente, hasta que este dato no se baje, es que es directamente impensable que venga nadie. Pero es que somos un país que está más destinado casi a exportar que importar trabajadores. Es que es una realidad latente. Además, con el daño que se está haciendo a la clase trabajadora en algunos sectores a los que no se le restringe directamente el acceso. Después, también es verdad que, a pesar de hay que decir que no hay ningún problema con las personas que vengan de cualquier nación simplemente por el hecho de serlo, sí que hay que buscar una mayor afinidad con el origen de esas personas que llegan al país. Tenemos un precioso continente que es América, de cuya gran mayoría de países nos une una conexión idiomática y religiosa y antropológica con ellos, que es Hispanoamérica, incluso el mundo iberófono de lengua portuguesa, que es prioritario que asistan aquí en caso que se necesiten personas, simplemente por la capacidad, la facilidad de inclusión que se tiene con esta población. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Después, la formación en orientación laboral de la población española tiene que mejorar. Es muy deficitaria y parte de los problemas que se crean y de las bolsas de desempleo que se crean es por eso. Además, es que hay noticias que nos llegan y que no tienen ningún tipo de sentido. Tenemos un desempleo del 15% y están llegando noticias de que falta personal a mansalva en algunos sectores económicos porque no hay población formada. Y bueno, ¿a qué se dedican en el INEMO, en el SEPE? Perdón, ¿a qué se dedican en el SEPE? ¿Por qué no se está formando a esta población estos sectores críticos a cubrir? ¿Por qué no se está obligando desde las administraciones públicas a cubrir preferentemente puestos de trabajo en sectores productivos con población española? Bueno, es que son explicaciones que hay que darse. Evidentemente, el sector primario, porque es uno de los más acuciantes, tiene unos problemas estructurales muy graves, en buena parte causados por la administración pública, y una forma de desquitarse que tiene la administración pública es concederles estos visados migratorios con unas condiciones de trabajo muy pobres en algunos casos, que permite que estos sectores sobrevivan. Pero al final esto es soberanía económica. Necesitamos poder tener un control sobre nuestra economía, sobre nuestra productividad e incluso, aunque sea a fondo perdido, poder retener estos cerebros que se nos van a otros países. Es que para que los tenga otro, mejor tenerlos aquí sin hacer nada prácticamente. Sé que es duro decirlo así, pero es que estamos formando y regalando talento. Sí, sí. Muchísimas gracias, David. Yo también, a colación de lo tuyo, dirá la gente cuando ha escuchado a nuestro compañero, bueno, ¿y qué hace falta para tener soberanía económica?
Porque claro, esto es un término también que dentro de la insubordinación fundante del profesor Marcelo Gullo, argentino, que tiene una teoría muy, muy, muy buena sobre el análisis y el desarrollo de la estructura del poder de las naciones, yo que os lo recomiendo encarecidamente para saber cómo tener una alternativa real a no solamente a España, sino a todos los países del mundo, de convertirnos en periferia a ser directamente el centro. ¿Cómo tener soberanía económica? ¿Cómo decidir las cosas económicamente que pasan en nuestro país realmente? Bueno, lo primero, para eso necesitamos darnos cuenta y tener conciencia de toda la mierda en el que estamos. Actualmente, pues todavía siguen viviendo muchas personas de pensiones, de subvenciones, de trabajitos de aquí y de allá, que si piquitos por allí, que si enchufes en aquella empresa, que si privilegios en el Estado, que si no sé qué. Pero cuando todo eso, cuando la realidad se imponga, pues la realidad siempre se impone, y el caso es que España ya vive más de la mitad del año de deuda externa. Eso es un dato muy, muy, muy negativo. Es decir, cuanto más deuda tiene un país, más correa tiene de otros externamente, ¿vale? Y para tener soberanía económica y dejar de tener una correa en el cuello económicamente y poder decidir el futuro, por lo menos económicamente, tenemos que ser conscientes de toda la mierda. Cuando la realidad se imponga y cuando estemos con 3 veces el nivel de mierda que tenemos, quiero desde aquí decir que el facha debe de dejar de... debe de ser consciente, el facha, ¿vale?, de sus connotaciones ideológicas, de que la ideología es para los pobres, ¿vale? Al progre, decirle exactamente lo mismo, que se deje de ideología sociológica, de idealismos históricos y de futuribles del país del mundo de Yuppie, ¿vale? Y que estas dos posiciones, que son las que priman en nuestra paleta pública, dejen los dos de ser ideológicamente pobres. La ideología es para pobres. Cuando se dejen esas etiquetas de que si el facha, de que si el fascista, que si el progre, que si el rojipardo, el comunista, y empecemos a preocuparnos a conciencia de manera razonable sobre el devenir de nuestro futuro, se creará un movimiento social diferente. Para eso tienen que caer varios mitos. El mito de los derechos humanos, de la Unión Europea, el mito de la democracia, de la Constitución del 78, todo eso debe de ser criticado y triturado, como decía el profesor Marcelo Gullo. Cuando hagamos eso se creará un movimiento, no de pensamiento único, sino un movimiento crítico dispuesto a triturar todo. Y cuando tú estás dispuesto a triturar todo, entonces empiezas a ver más allá. ¿Vale? Cuando tengamos la mente mucho más abierta y caigamos todos esos muros, entonces descubriremos en la prisión en la que estamos, ¿no? Porque decía un artículo en el Foro Económico Mundial que no hay mejor prisión, no hay mejor preso que aquel que cree que no vive en una cárcel. No hay mejor prisión que aquella que no parece una prisión, donde los presos ni siquiera sueñan con escapar, ¿vale? Entonces, cuando tengamos esta conciencia y digamos, tenemos que insubordinarnos a todos aquellos agentes, estructuras políticas, estados e imperios que nos están subordinando económicamente, políticamente e ideológicamente, porque la subordinación son en estos 3 sectores, porque nos han colonizado ideológicamente con el mito de la democracia, con la Constitución del 78, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Unión Europea y ese sueño de la comunidad libre entre iguales, políticamente, porque creemos que no hay una alternativa luego al eje anglosajón y porque gracias a esa leyenda negra, esa propaganda de Estado de nuestros enemigos, de nuestra nación, que han conseguido triturar toda nuestra historia de orgullos y de glorias, que nos haga pensar y derribar el mito de que España puede ser alguien sin los demás, sin nadie, por ella sola.
en Sí, el en mundo. Europa, De que, Europa, que es el mayor de que problema, pueda, efectivamente, de que puede pensar sola, de que puede ser alguien independiente, de que no dependemos de alguien más. Y luego, culturalmente, empezaremos a sentirnos orgullosos y empezaremos a apreciar lo que hay aquí. Porque uno no conoce España, creo yo que uno no conoce España realmente hasta que no vive fuera de ella. Esa es mi opinión. Porque mucha gente valora su país cuando ya no lo tiene. La típica frase, ¿no? De uno valora, ¿cómo se decía? Sí, Uno no sabe lo que valora tiene hasta que lo hasta que pierde. pierde, ahí. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y si no queremos ser esclavos prácticamente de un país tercermundista, si no queremos ser África, ¿vale? Con todo el respeto a todos los países africanos y todas las naciones africanas, la única alternativa es insubordinarse. Y es triturar todo lo que tiene que ser triturable. Todo. Sin caer en extremismos absurdos de ideología étnica como otras organizaciones que tristemente están surgiendo, ¿no? De ideología de verdad racista, de verdad. Y no hay nada más racista que un independentismo. Y no hay nada más insolidario que un independentismo. Y le puedo hacer la crítica a izquierdas y a derechas, ¿no? Pero, por favor, tratemos de recuperar toda nuestra herencia, que la historia de España tiene muchas penurias, pero también tiene muchas glorias, porque cuando nos conquistó Napoleón, Francia destruyó nuestros pueblos y mató muchísimas vidas, pero es que Inglaterra, aliado nuestro, destruyó nuestra industria y nuestro campo, ¿vale? Cuando en la guerra civil nosotros mismos nos hicimos mierda, ¿vale? Había una industria que también se destruyó. Cuando entramos en la Unión Europea, había también otra industria, también producida por el franquismo, a eso hay que reconocerlo, que también se destruyó. Si lo hemos creado muchísimas veces, ¿por qué no lo vamos a crear ahora de nuevo? Si Japón hizo su revolución Meiji y pudo ser alguien en el mundo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si 40 estados prácticamente en la Prusia medieval pudo formar la Alemania industrial del siglo XIX, ¿por qué nosotros no lo podemos? Si 13 colonias mindundis en el otro lado del planeta, siendo esclavas, pudieron crear un estado-nación como es hoy en día Estados Unidos, ¿por qué no lo podemos crear nosotros? Si la civilización china pudo resurgir como nueva potencia económica, política, económica y militar en el mundo a día de hoy, después de 2 guerras mundiales, la guerra del opio, la guerra de liberación, la guerra civil y después la posguerra, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si Rusia, después de la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil Rusa y después de la caída del muro de Berlín, ha podido de nuevo ser una nueva potencia económica, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Simplemente, señores, no está todo perdido. Y aquí hay gente que se niega a hacerlo. ¿Alguno quiere complementarme? Como principal elemento, con la Unión Europea no vamos a conseguirlo nunca. No, Efectivamente. desde luego. Así que, como apoyando con el lado iberófono, siempre tomando dirección a los países hermanos de Hispanoamérica. Ujú. Pues nada, señores, si os ha quedado algo en el tintero, ya llevamos 1 horita y media, ya sabéis que a mí no me gusta alargarlo, lo podemos dejar por aquí. Y pues nada, Javi, bienvenido a esta nueva casa. José, muchas gracias por venirte de nuevo. Y David, gracias también por tu conocimiento y por tu tiempo y por tu compromiso. Así que, señores, nos despedimos un día más. Esto es la Liga de los Comunes. Sean todos bienvenidos y hasta el nuevo próximo.